Muy buenas noches, estimado docente y compañeros. Me presento. Mi nombre es Mónica Garzón, pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja y actualmente me encuentro cursando la carrera de Derecho cuarto semestre. Es muy grato para mí presentarle la siguiente actividad, la misma que es una actividad formativa de la materia práctico 1. El presente video tiene como objetivo dar a conocer sobre el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información con el tema oversharing. Como bien sabemos, desde el surgimiento de las redes sociales se ha empezado a compartir información de todo lo que hacemos y dejamos de hacer cotidianamente, exponiéndonos así a varios peligros. Actualmente, el formar parte de una red social e interactuar dentro de ella se ha convertido en la principal actividad del ser humano. La información subida en redes sociales desmedidamente puede ser usada por personas para fines maliciosos. Las redes sociales han marcado un cambio en la sociedad y al hablar sobre los derechos digitales mencionaremos el oversharing, el mismo que hace referencia a la acción descontrolada de compartir nuestra información en las redes sociales, tanto en Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras. Ya sea estados, videos, fotografías, historias e información personal mediante las plataformas digitales, la cual es compartida en Internet de forma libre y voluntaria, sin responsabilidad ni conocimiento de que las redes sociales en la actualidad también son un peligro para la humanidad, puesto que todos los datos personales cargados en las plataformas digitales son públicos, sin imaginarnos que toda la información que subimos a Internet se encuentra vulnerable de una u otra manera, dando así paso a aquellas personas perversas que se hallan al embosco de nuestros datos para utilizarlos con fines malignos, como robos, extorsiones, secuestros, pornografía infantil, suplantación de datos personales e identidad, entre otros, logrando de esta manera cometer actos para su conveniencia. ¿Pero qué es el oversharing? Over viene del vocablo sobre y sharing, compartir, es decir, es la acción de compartir información de manera descontrolada. Es el exceso de información que subimos o cargamos a Internet o plataformas digitales. Es una manera deliberada de subir fotos, videos, direcciones o datos personales a nuestras redes sociales. En la actualidad, la humanidad se ha vuelto muy dependiente de la red social y no están conscientes de todos los riesgos que existen en Internet al momento de compartir cualquier publicación, sobrepasando de esta manera los límites al momento de compartir información. Es por ello que tanto los niños, las niñas y los adolescentes, los padres de familia, las instituciones educativas y ciudadanos tienen la responsabilidad de brindar un buen conocimiento sobre el uso y riesgo que existe en la red social. Con el fin de precautelar nuestros derechos y velar por nuestra seguridad, los niños y niñas y adolescentes y la sociedad en general tenemos la responsabilidad de no exponer nuestros datos personales o información privada en cualquier medio digital sin tener el conocimiento de que nuestros datos van a encontrarse seguros. Tomemos en cuenta que el problema no radica en la cantidad de información que exponemos de nuestra vida. En sí, lo que aquí causa el problema es el tipo de información que compartimos, el cómo lo hacemos y quién tiene acceso a ella. Nuestra información personal es el conjunto de datos que es sumamente personal e individual de cada persona, pues es aquello con lo que nosotros nos identificamos. Es la información de una persona que existe físicamente, como su domicilio, número telefónico, sus nombres, sus apellidos, su cédula, su correo electrónico, etcétera. Las redes sociales son los medios digitales estructurales mediante los cuales se comparte información, ya sea esta personal
pública o educativa con el fin de interactuar de manera rápida con personas tanto conocidas como desconocidas. Las más utilizadas actualmente son Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. La privacidad en las redes sociales es aquella protección de datos personales como su información personal, fotografías, videos, archivos, entre otras. Asimismo, deberíamos contar con las seguridades suficientes para que la información cargada en las redes sociales al momento de crear un perfil no sea vulnerada por gente maliciosa. Lamentablemente, en la actualidad existen muchos tipos de seguridades, pero también no hay las seguridades pertinentes en algunas páginas web y es ahí donde actúan personas que se dedican a robar nuestra información, causándonos así daños malignos. ¿Qué son los derechos digitales de los jóvenes? Son derechos que no pueden ser vulnerados, ya que si esto llegara a pasar, se estaría violando la privacidad tanto de niños, niñas y adolescentes, dado que los mismos permiten a cada individuo a mantener su privacidad e información segura. Entre ellos tenemos el derecho a la privacidad, el derecho a mantener la integridad física intacta, la garantía de libertad de expresión y el acceso a información en la web y redes sociales. Los derechos digitales reconocidos en el Ecuador acorde a la problemática asignada, tenemos entre ellos la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 66, numeral 19, nos menciona el derecho a la protección de datos de carácter personal. Nuestra Carta Magna vela y garantiza la protección de todo dato personal y privado, con el fin de precautelar toda información que sea de carácter reservado o que requiera la autorización para poder ser emitida hacia cualquier individuo, garantizando y reconociendo la protección de nuestros datos personales. Siguiente tenemos nuestro Código Orgánico Integral Penal, el cual en su artículo 178 nos habla sobre la violación a la intimidad. Nuestro COIP sancionará a toda aquella persona que retenga, grabe, difunda o publique datos que pongan en riesgo la integridad de la persona. Pues hay que recalcar que toda información, mientras sea restringida o no cuente con un permiso para poder ser difundida, nadie podrá hacer uso de ella, pues es información privada. El artículo 180, numeral 3, nos habla sobre la difusión de información de circulación restringida. Toda información de niños, niñas y adolescentes que sea emitida por cualquier persona que no tenga el permiso de hacerlo o con fines de perjudicar a un menor será sancionado con una pena privativa de libertad, dado de que toda información de los menores de edad es restringida, con el fin de garantizar así sus derechos, como es la integridad y dignidad. Esta información es restringida y es garantizada por nuestras leyes, con el fin de proteger, siendo ellos los más propensos a sufrir daños por parte de personas malas. Su artículo 229 nos habla sobre la revelación ilegal de base de datos. Nuestro COI sancionará a toda aquella persona que sin autorización de la otra exponga o divulgue información personal, causando daño y vulnerando el derecho a la privacidad. Por consiguiente, tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia. En su artículo 53 nos habla sobre el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y de las formas de comunicación. Claramente, este artículo protege la intimidad y privacidad de cada niño, niña y adolescente, respetando así su privacidad y prohibiendo a todo individuo violentar este derecho. Siguiente tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la misma que en su artículo 23 nos habla sobre el derecho a una educación digital. Esta ley reconoce que todos los individuos tienen derecho a adquirir un buen conocimiento, manejo, uso de las redes sociales, pues la misma busca que todos los datos personales no sean expuestos y que al adentrarse a las redes sociales
no sea un peligro, ya que en este caso los niños, las niñas y adolescentes son los más susceptibles de sufrir algún daño mediante las redes sociales. Es por esta razón que se tendría que poner más énfasis en este tema, impartiendo charlas y capacitaciones para que el uso y manejo de las redes sociales puedan ser utilizadas responsablemente. Esta misma ley nos habla en su artículo 25, numeral 2, sobre las categorías especiales de datos personales. Es primordial que los datos de los menores de edad sean más resguardados con el fin de proteger y velar, ya que requieren más cuidados por la sensibilidad de su contenido. Las problemáticas que causan el oversharing. Las víctimas del oversharing son por lo general los niños, niñas y adolescentes, puesto que al realizar un mal uso de las redes sociales se convierten en los más vulnerables. Nos quitan la privacidad y seguridad de la información ingresada en las redes sociales. Otra problemática podemos decir que crea en cada individuo inseguridades al momento de utilizar y cargar información dentro de las plataformas digitales. Y por último, al subir o cargar imágenes, datos o información personal a las redes sociales, ya nos encontramos propensos a sufrir como acosos, extorsiones, abusos, secuestros, suplantación de identidad, estafas, hasta posibles asesinatos, ya que toda información se encuentra a la vista de personas maliciosas. Por eso, al momento de subir información, tenemos que tener más conocimiento y hacer más conciencia antes de publicar cualquier contenido. Las causas provocadas son el mal uso de las redes sociales, la máxima exposición de los menores en las redes sociales. Como sabemos, en la actualidad los padres, desde que el niño nace o el niño se encuentra en el vientre, ya se encuentra expuesto ante la sociedad. Eso es lo que ahora actualmente causa, como anteriormente les decía, los secuestros, las extorsiones, por no saber y tener un buen manejo del uso de las redes sociales. El ingreso a las redes sociales por aburrimiento, debido a que por el COVID-19 las personas se quedan mucho tiempo en sus hogares. Actualmente estamos pasando una pandemia, la cual nos tuvo encerrados mucho tiempo, lo cual nos tuvo más propensos a hacer uso de las redes sociales, tanto para el trabajo, para el estudio. Entonces, eso ha hecho que nos convirtamos independientes de la red social. La falta de concientización sobre los peligros en las redes sociales. Al momento de subir información, datos personales, no concientizamos todos los peligros que éstas acarrean. Entonces sí deberíamos tener más conciencia al momento de subir cualquier información. Refugio en las redes sociales, ya que en casa no tienen apoyo y comprensión. Es verdad, muchas veces muchos padres dejan de lado esa comunicación con sus hijos o hijos con padres y lo que buscan es refugiarse en las redes sociales, buscar que otras personas las entiendan y muchas veces estas personas, no todas podrán llamarse amigos. Habrán personas que quieran causar daño y aprovecharse de la circunstancia. Ingreso de información buscando popularidad. Muchas de las personas suben estados, suben contenido a las redes sociales, se exponen de una manera inadecuada con tal de tener más like, de ser más populares, sin ver el peligro que estas están corriendo. Los efectos: robos y allanamientos en hogares y lugares de trabajo, estafas, clonación de tarjetas, secuestro de menores de edad y adultos, extorsión a cambio de seguridad, abuso o acoso sexual, tráfico y pornografía de niños, robo de identidad, adicción a las redes sociales. Todas son consecuencias que se las pueden evitar de una u otra manera. Recordemos que antes de enviar nuestra información personal, tenemos que estar seguros y saber a quién va dirigida. No enviarla por fanatismo o enviarla porque me están presionando o por último enviarlas
porque a mí me da la gana sin tener conocimiento de lo que yo estoy sufriendo. Entonces, todos estos efectos podríamos nosotros evitar si tomamos conciencia al momento de realizar cualquier publicación en las redes sociales. Las medidas tomadas por el Estado. Las medidas tomadas por el Estado ecuatoriano son sancionar a aquellas personas que violen y vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes con el fin de precautelar su seguridad y garantizar un buen ambiente. Incentivarlas mediante las instituciones educativas a los chicos a mantener y aprender el buen uso de las redes sociales, realizando charlas para que aprendan más sobre la educación digital. El Estado también sancionará con penas privativas de libertad a aquellas personas que difundan información de circulación restringida de 1 a 3 años, ya que nadie tiene el derecho de difundir información personal si no cuentan con un permiso. El Estado siempre velará y buscará tomar las mejores decisiones con respecto a todos los derechos que puedan ser vulnerados. Y en caso de que los derechos se encuentren violentados, el Estado aplicará mano dura ante semejantes atrocidades causadas por personas depravadas, protegiendo de esta manera nuestra información personal, pues la dignidad no debería verse afectada por ninguna persona. ¿Cómo conclusiones tenemos? El Estado siempre se encontrará al pendiente de cada peligro que se presenta ante la sociedad. Tratará de impartir información mediante campañas, charlas en instituciones y las mismas redes sociales para evitar la sobreexposición de datos personales en las redes sociales y que cause el oversharing, ya que esto representa un peligro. Como sabemos, el Estado no puede prohibir a ningún ciudadano que se exprese libremente mediante las redes sociales o que comparta su información personal, pero sí garantizará y resguardará cada derecho que pueda ser violentado mediante la red social, encargándose de sancionar a todas aquellas personas que tengan fines perjudiciales con la información personal. Hay que recalcar que no todo depende del Estado también, o de instituciones educativas, pues los padres también tienen la responsabilidad de hacer conocer a sus hijos todos los peligros que existen en las redes sociales, pues no solamente se ve afectada la información personal. En el caso de sobrepasar la carga de datos personales, personas inicuas suplantan identidades, duplican nuestra información para utilizarla de una manera maliciosa y descontrolada. Entonces aquí juega un rol muy importante también, es la familia, porque como anteriormente les explicaba, ahora los niños son expuestos desde que se encuentran en el vientre, ya nacen, crecen, entonces a veces los padres mismos tienen la responsabilidad de evitar que pase a mayores consecuencias de esta situación. Otra manera de evitar el oversharing es cambiando las políticas de privacidad y seguridad. La gran parte de las redes sociales ahora poseen estructuras que limitan el acceso a aquellas personas que desean mirar nuestra información o todo lo que compartimos. Sin embargo, esto no es un pretexto para empezar a compartir exageradamente la información. Es así que al efectuar este cambio se estaría evitando posibles riesgos y vulnerabilidades, dado que nuestra privacidad estaría expuesta solo para las personas que nosotros deseamos, como nuestros familiares, amigos y conocidos, prohibiendo nuestra información que llegue a personas desconocidas. Para concluir, deberíamos tener en cuenta algunos aspectos, como aprender a controlar el impulso de compartir. Debemos conservar la información privada como algo personal. Debemos ser discretos y aceptar siempre la responsabilidad de que todo lo que compartimos en Internet podría ser compartido con otros, ya que antes de subir o cargar nuestra información personal, deberíamos tener en cuenta que existen personas que pueden utilizar nuestra información con fines perjudiciales. Esta ha sido toda mi exposición, estimados docentes, esperando sea de su agrado. Muchas gracias.